Todos y todas más bien. Gracias a vos, Daniel, por abrir y mantener estos espacios. En términos generales, lo que buscamos, el objetivo es un poco compartir la experiencia. Fue una experiencia, vamos a ver, hacer simulaciones de audiencias en aulas universitarias no es nada nuevo. Creo que en eso no estamos descubriendo el agua tibia y hay muchos cursos donde se aplican las simulaciones. Tal vez fue algunas variantes que le agregamos al ejercicio académico que de pronto llamaron un poco más la atención por un lado, desde la perspectiva externa, tal vez desde la perspectiva de Daniel y de los estudiantes incluso, pero desde mi perspectiva, lo que significó fue una estrategia que había sido pensada inicialmente en una dirección, como a lo largo de la implementación fueron apareciendo cosas que terminaron reforzando algunos aspectos incluso del curso ya concluido. No quiero extenderme mucho en esta parte inicial, pero sí un poco contarles que uno de los cambios significativos que le hicimos al modelo de evaluación o de práctica o de ejercicio a través de las simulaciones fue desarrollar la construcción a lo largo del semestre con planificación para ir avanzando por etapas, pero esas etapas se iban revisando y en ese momento no tenían calificación. Trato y me explico. Normalmente, y por otras experiencias, igual cuando fui estudiante, igual cuando he visto, lo que se hace es que se dan indicaciones a los estudiantes tienen que preparar y su examen o su evaluación es la presentación de la simulación. Entonces, es en la presentación de la simulación donde el profesor o la profesora detecta los errores y califica. Es decir, esto lo hicieron mal y por eso tienen menos puntos, esto lo hicieron bien y por eso tienen tales puntos. Nosotros lo que hicimos fue cambiar la dinámica. Entonces, fuimos avanzando a lo largo del semestre por etapas, se les dio indicaciones a los estudiantes. Ahora les voy a mostrar un momento las indicaciones del primer día, digamos. Entonces, ellos iban avanzando, pero yo iba revisando lo que ellos iban desarrollando. Y parábamos y decíamos grupo por grupo que hicieron esto no está bien, esto hay que corregirlo. Entonces, fuimos puliendo la presentación de tal manera que el día que la presentaran estuviera ya revisada por etapas. Eso fue una parte que creo que a los estudiantes les generó un poco más de seguridad porque fuimos, insisto, detectando los errores, por ejemplo, las recomendaciones o de pronto hay un tema que no sabían cómo manejarlo. Entonces ahí lo fuimos elaborando a lo largo del semestre. Tal vez voy a compartir un momentito, nada más. Me aclara Daniel si lo pueden Sí, ver. Ya se va a abrir el archivo. Sí, Entonces, ya lo estamos viendo. Lo que hicimos, desde la primera clase escogimos, y eso fue un tema interesante, porque el Código Procesal de Familia tiene varias audiencias diferentes. Entonces, lo que hicimos fue escoger como las 4 audiencias más importantes del código y asignarle una audiencia a cada grupo, de tal manera que la intención inicial era que los estudiantes que participaban en la elaboración de la simulación de una audiencia en particular no solo aprendieran de su experiencia, sino que también fueran un elemento fundamental en la formación de sus compañeros, de tal manera que todos iban a ver los trabajos de los demás en los que no habían participado más que en la parte teórica del curso. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del grupo 1. Al grupo 1 se le asigna una audiencia inicial de un proceso resolutivo familiar. Entonces se les dan
en función de los objetivos que estaban programados para este grupo en particular, se les dan indicaciones básicas, ¿verdad? Los estudiantes tienen que distribuir según los roles que la dinámica exigía. En este caso, iban a tener que determinar una persona juzgadora a cargo de la audiencia, una persona juzgadora para la etapa de conciliación, y justamente a partir de aquí, los y las estudiantes pudieron ver cómo era el funcionamiento de una audiencia donde el juez que participaba o que dirigía la etapa de conciliación podía ser un juez o una jueza diferente a la que tenía a cargo la audiencia. Y luego el resto de las personas que iban a participar. Y aquí se le daban las indicaciones, ¿verdad? Tenían que hacer todas las etapas que comprendía esta audiencia inicial, qué tenía que suceder con la conciliación. En este caso, lo que queríamos era que todo el grupo viera en vivo cómo era el manejo de esta contestación diferida que no tiene ningún otro código procesal. Entonces generaba muchas dudas, ¿verdad? Entonces ahí ya este grupo les pedí que la parte demandada solicitara la contestación diferida, que el juez o la jueza encargada aceptara la contestación diferida para ver la dinámica en el funcionamiento. Luego la contestación se las pedimos negativa. Por ejemplo, en este tema, a este grupo se le pide presentar y resolver un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. ¿Qué buscábamos aquí? Que los y las estudiantes supieran en una audiencia real cómo es que tenía que formularse o qué tenían que hacer para poder formular un recurso oral. Y además, a pesar de que es una simulación, ir evidenciando la preparación en derecho de fondo que tiene que tener un abogado o una abogada en este tipo de audiencias orales, ¿verdad? Porque a pesar de que fue una simulación, de que tuvieron tiempo de preparar el guión, esto les permitió que les quedara claro que en el momento en que estoy en una audiencia y un juez o una jueza resuelve en contra de mis intereses, es ahí donde yo tengo que formular el recurso, pero tengo que estar preparado para hacer el reclamo de la norma violentada, ¿verdad? Les pedí, por ejemplo, en este caso, que la revocatoria se rechazara y que la apelación se admitiera en efecto diferido, para que nos quedara bien clarito cómo era esto del efecto diferido. Y luego una orden ahí de que no se me extendiera mucho. El segundo grupo tenía una audiencia de prueba y decisoria de un proceso resolutivo familiar. Aquí igual se les pidió incorporar una prueba testimonial para ver el manejo, el interrogatorio, el contrainterrogatorio. Les pedí escuchar la opinión de la persona menor de edad para que supiéramos cómo se manejaba eso. El grupo 3 les pedí hacer una audiencia de oposición a una sentencia anticipada de alimentos. Aquí, además de lo que se les había pedido a todos los grupos que completaran todas las etapas de la audiencia, se les solicita que incorporen la solicitud y resolución de alguna gestión interlocutoria. Esto específicamente tenía como objetivo que los y las estudiantes tuviesen claro que en estos procesos alimentarios, las gestiones que hoy día se hacen por escrito, había que hacerlas ahí oralmente en audiencia. Y aquí se le solicitó una prueba pericial. Y esto fue muy interesante porque por un tema no planeado, la persona, el estudiante que iba a ser de perito médico, tuvo un problema, me lo dijo 2 o 3 días antes, y no podía presentarse a la clase. Entonces, se les ocurre a los estudiantes la posibilidad de hacerlo vía remota. Entonces, en la audiencia oral se conecta vía Zoom el estudiante y rinde su pericia. ¿Y qué nos permitió eso?
que nos quedara claro a todo el grupo que en una audiencia física real es posible incorporar testimonios o peritos de esta manera remota. Entonces terminamos hablando ahí de qué pasa si el testigo está en el extranjero. Bueno, ahí ya, y a todos les quedó, desde mi perspectiva, y espero no equivocarme, les quedó claro cómo esto es posible. Y finalmente el grupo 4, y esto es bien interesante, al grupo 4 se les pide la simulación de una audiencia, de un proceso de exoneración, de aumento, de rebaja de la cuota alimentaria, ¿verdad? Y las indicaciones generales a les pedimos un tema adicional, que en lugar de recibir un testigo, recibieran 2 testigos y ordenaran un careo entre los testigos. Esto fue sumamente interesante porque cuando ellos lo están preparando, no tienen la menor idea cómo se hace un careo, pero el código procesal establece que se puede hacer un careo. Entonces aquí, ahí fuimos en la etapa, en el mes 2 del curso, nos sentamos a conversar sobre esto y terminamos, creo yo, el grupo de 26 estudiantes viendo cómo se solicita un careo, cuándo son las condiciones en las que se puede ordenar un careo y cómo la persona juzgadora tiene que manejarlo. Se elaboró o elaboré una matriz para evaluar. Entonces, esa matriz de evaluación, los estudiantes la tenían desde antes. No fue que ese día yo para no tomarlos por sorpresa. Entonces, les voy a compartir. Daniel, me decís si se puede ver la matriz. Sí, sí. Entonces, la matriz no es una matriz genérica porque cada grupo tenía particularidades. Entonces, se hizo matriz por grupo. Esto depende, porque si uno les pone a hacer el mismo ejercicio a todos los grupos, usa la misma matriz, pero donde haces establecer requerimientos diferentes a los grupos, entonces se les diseñó una matriz para cada grupo. Entonces, por ejemplo, vean, el total era 40 puntos. Entonces, aquí se hizo la lista del rubro que se calificaba. Si participaban todos los estudiantes, si la persona juzgadora cumple con las reglas de inicio de audiencia, si la conciliación se intentó y fracasó, si se le informó a la parte demandada las reglas de la contestación y se hace una lista de los aspectos desglosados de aquello que se les pidió en el documento que les mostré ahora. Se establece el valor y aquí el valor se establece en función de la complejidad. Los temitas que eran más complejos tenían un 3, los intermedios tenían un 2 y teníamos aquí uno que era nada más para darle un valor agregado a la intervención de todo. Y entonces, para mí como profesor, calificar esto es muy fácil porque yo estoy escuchando y viendo la presentación del grupo y voy prácticamente haciendo un checklist. No sé, por ejemplo, la audiencia inicial tenía que empezar con un juez explicándole a las partes las reglas de comportamiento, el orden de la audiencia, etcétera, etcétera. Cuando nosotros íbamos como por el mes 2 y me decían, y es que ¿cómo empieza la audiencia? Ok, recordemos el artículo aquel que decía que, entonces ya los estudiantes iban, y entonces ahí veían el contenido. Entonces ya, profesor, sí, ya sabemos qué es lo que hay que decir y de pronto en un tema no lo tenían muy claro y ahí lo fuimos preparando. Entonces el día de la evaluación, ellos tienen claro que el juez o la jueza, el que hacía el papel de juez, tenía que cumplir con todos los requisitos que la norma procesal le exigía y eso tenía un valor. Entonces, esto, desde mi perspectiva, le da seguridad objetiva al estudiante, porque si aquí yo le pongo en este rubro de la contestación, no sé, por ejemplo, la contestación cumple
todos los requisitos de forma. Y si yo aquí le pongo un 1, el estudiante me va a decir que faltó. Y yo igual, este es el que yo tenía, pero el impreso, yo ahí le ponía en observación, faltó tal cosa. Entonces, es desde la perspectiva del estudiante, a mis ojos, da seguridad, porque se sabe qué es lo que le van a evaluar, da objetividad. Entonces, el estudiante debería sentir la tranquilidad de que la calificación es total y absolutamente objetiva. Y a mí como profesor me es muchísimo más fácil calificar una simulación con una matriz de este tipo que hacerlo de la manera clásica y casi que observando, identificando dónde y cuándo se hizo correctamente o dónde y cuándo se hizo incorrectamente. Igual, entonces, para el grupo 2 tenía una matriz diferente. Igual, así se hizo con el grupo 3 y con el grupo 4, y al final a cada grupo yo le entrego la hojita, la matriz respectiva, con las calificaciones y las observaciones respectivas.